La verdad es que me siento orgullosa por la selección de los temas, por que todos los panelistas han venido a tiempo, de que han hecho su máximo esfuerzo y hemos logrado todos aprender algo nuevo hoy. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos al doctor Robinson Díaz, quien es un reconocido dermatólogo clínico, quirúrgico y estético, radicado en el área de Orlando, donde yo vivo casi, ¿verdad? Ahora. Entonces, seremos vecinos. Es egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago y cuenta con una formación especializada en medicina interna, dermatología estética y quirúrgica. También es fundador y director médico de Amelia Cosmetic Dermatology. Además, es conferencista internacional. Si ustedes buscan sus redes sociales, verán que el doctor es sumamente activo, viaja a México, a Colombia, a Dominicana, donde también pues, se dedica a la enseñanza y ha escrito un libro, Dermatología para no dermatólogos, donde él se ha dedicado, ¿verdad?, teniendo el empeño de que aquel que se dedica al área de la cosmética, pues lo haga bien, que sepa los fundamentos del bienestar. Bienvenido, doctor Díaz, muchas gracias. Gracias a usted. Ok, y éxitos. Y gracias por la presentación. La verdad es un reto después del doctor, el maestro Guzmán y la doctora, ¿no? Tocarme hacer el cierre de esta gran actividad. Felicitarlos a todos, doctor. No creía que iba a haber tanta asistencia ya a esta altura de juego, ¿no? O sea que me siento honrado. Gracias. Y hoy le tengo que hablar de una de las enfermedades en dermatología más comunes. Existen dos. Primero acné y luego la dermatitis atópica, que se le conoce en este país a toda la dermatitis como eczema, ¿no? Cada vez que hablamos de eczema, pues pensamos que todo es lo mismo. Vamos a ver que hay algunas diferencias en ese sentido. Eh, Primero recordándole que la piel es un órgano, para mucha gente la piel es simplemente lo que tenemos acá que podemos tocar y se nos olvida que la piel también es un órgano, como los demás, ¿no? Riñón, pulmón y como todos esos órganos que son vitales para la sobrevivencia del cuerpo humano. Sin embargo, cuando estamos en ese proceso embrionario, la piel tiene una característica importante y es que ahí en esa capa de ectodérmica, que es la última, ¿no? Vamos del endodermo, mesodermo, ectodérmico, de adentro hacia afuera en la formación. Vemos cómo se forma todo el tejido tegumentario. Pocas personas recuerdan que el dermatólogo no solo ve piel, sino el tejido tegumentario, o sea, pelo, uñas, piel, ¿no? Y entonces en esa formación de esa misma capa epidérmica sale otro órgano, que es el sistema nervioso central. Y tenía yo un profesor chileno que me decía, la piel es la madre del cerebro. Y se refería a esta situación, como de la misma capa ectodérmica nace la piel y el sistema nervioso central, más nunca se separan, siempre se mantienen unidas. De ahí es que incluso hay su especialidad en dermatología, como la psicodermatosis, que tiene que ver con todas esas enfermedades, vamos a ver algunas, que tienen un impacto directo con nuestra psique, con nuestra mente, ¿no? Y esta no se escapa, la que veremos hoy. Por eso las funciones de la piel, entre muchas, además de la principal, que es la protectora, también tiene que ver mucho con ese estado emocional, cómo la piel responde a todo lo que internamente nos sucede. Es un reflejo de lo que internamente está sucediendo. Inmediatamente lo vemos alteraciones en la piel, en el pelo, en la uña. No solo nos quedamos en el órgano como tal, sino que vamos más allá. Siempre nos preguntamos, ¿estará pasando algo internamente que puede derivar en una alteración en esta zona, ¿no? Y es por eso que vemos como funciones que incluso son emuntorias de la piel, ¿no? Como comienza, al igual que el riñón, comienza a desechar todo lo que es tóxico, la piel tiene ese desempeño también. A través de la perspiración del sudor comienza a hacer una serie de limpieza de detergente para rechazar todo esto tóxico. Ahora, las alteraciones de barrera de esa piel, que es la más importante, se ven alteradas ante procesos inflamatorios, principalmente provocados externamente o internamente. Para nadie es un secreto que hoy la industria, principalmente la cosmecéutica, vende muchos productos. Entonces la gente vive buscando cómo mejorar el estado de la piel y muchas veces lo que altera esa barrera cutánea. Con la sobreexposición a muchos productos, lo que hace es esa protección natural que debe tener, entonces comienza a alterarse con la manipulación del mismo. Sin embargo, vamos a ver que cuando hablamos de dermatitis, la dermatitis tiene una característica principal y es que hay una inflamación simple de la piel.
Toda dermatitis, inflamación simple de la piel que va a cursar no solo con inflamación, sino que con prurito. No hay dermatitis sin prurito. Así como no hay acné sin comedones, siempre le decimos, tampoco hay una dermatitis si no hay picazor, si no hay cosor. Siempre va a estar presente. Y esa función va a estar alterada inflamatoriamente y ligada, que es la razón por la que el doctor nos invita, por cómo todo lo que hemos hablado hoy en día sobre el sistema funcional inmunológico, cómo está íntimamente relacionado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dermatitis, inflamación simple de la piel, tenemos que recordar que hay muchos tipos de dermatitis. El eczema, como se le conoce, a veces pensamos en la dermatitis atópica como si fuera la dermatitis atópica el único tipo de dermatitis. Es la más común, pero no la única. Y es por eso que cuando vemos ese polimorfismo lesional que se da en muchas entidades, la persona tiende, cuando no es médico, a simplemente al polimorfismo lesional ponerle el diagnóstico. Si vemos un polimorfismo, llámese pápulas, nódulos, pústulas en la cara, pensamos en acné. Si vemos lesiones eritematosas en la piel con este polimorfismo, pensamos en el eczema. Y es muy, muy amplio. O sea, por eso es que dermatología se ve sencilla, pero es un poquito más compleja, porque todo se parece en dermatología. Todas las lesiones se parecen. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de dermatitis, estas son las más comunes. La dermatitis externa, de causa externa, que es la dermatitis de contacto. Usted se pone en contacto con una sustancia, entonces le sale este polimorfismo lesional que siempre va a estar acompañado de prurito. Esa dermatitis de causa externa puede ser fototóxica o fotoalérgica, o sea, estar expuesto por factores puramente externos de tipo inmunológico, pero de alérgicos y otros que pueden ser irritativos, ¿no? Que no todo el mundo, sino que hace un antígeno completo esa persona y a medida que se expone a ese antígeno, pues entonces desencadena la inflamación con más propensión. Después viene la de la causa interna. Esta dermatitis es cualquier proceso interno que esté afectándonos, pues da en contraste a este tipo de lesiones. Otro tipo de dermatitis es de la más común, es la dermatitis seborreica, en área seborreica, cuero cabelludo, zona interciliar, superciliar, ala nasal, ¿no? Son las más comunes, que pueden traspasar el lino de la implantación, ¿no? Del cuero cabelludo. La dermatitis piógena, aquí lo que existe es un foco infeccioso que da traste al desarrollo de una dermatitis. Luego tenemos la neurodermatitis o el líquen simple crónico. El paciente se arrasca tanto en la zona que entonces desarrolla una placa de tipo eritematosa, es ulcerada en la zona. Y luego entonces la que nos corresponde el día de hoy, que es la dermatitis atópica, el eczema atópico, ¿no? Que se ve más frecuente en la edad pediátrica, en niñitos, pero que el atópico viene susceptible, nace con la predisposición a desarrollar la enfermedad. Ese es el niñito alérgico, como le dice la gente, siempre va a tener asociado una rinitis o va a tener cualquier predisposición al transcurso de la vida a hacer muchos tipos de alergia. Es muy alérgico, es muy atópico. Y lo vemos con un demografismo lesionar en la piel. Vemos como esa piel que no tiene como una piel un color difuminado normal, sino que se le hace como si fuera un mapa geográfico en toda la piel. A eso le llamamos del demografismo, ¿no? Pero siempre vamos a ver que en este tipo de pacientes hay un sistema inmunológico que está alterado. Donde quiera que hay, ya lo hemos hablado durante todo el día, un proceso inflamatorio pues juega un papel determinante, esa hiperreactividad que da en la piel, ¿no? Entonces los estímulos alérgicos irritativos siempre van a estar en todo tipo de dermatitis, por lo tanto, este no es un caso de excepción. Son propensos a desarrollar infecciones múltiples, son personas que porque su sistema inmune está alterado, pues también la susceptibilidad de desarrollar principalmente infecciones, el estafilococos aureus, que le encanta, el epidermidis, que es propio de la piel, pues allí está y ataca los virus, el herpes simple, herpes zóster, y la reactivación del mismo están muy comunes. Los procesos micóticos, vamos a ver que hay infecciones unguiales muy comunes en estos pacientes, ¿no? Antecedentes de atopia, o sea, siempre el atópico tiene un familiar que viene con la predisposición, o sea, tiene una carga genética. Hay alguien en la familia, aunque sea un tío lejano, un primo, si no el que repartía la leche, es la persona encargada de que haya desarrollado esta enfermedad, ¿no? Porque ahora, realmente a través de los años se han fundamentado tres teorías que es la que vienen en discusión. ¿Por qué estos pacientes realmente desarrollan en el transcurso
de su edad la sintomatología. Está la teoría genética, la predisposición, la bioquímica. Cuando hablamos de genética, y aquí me detengo, es la que tiene mayor fuerza. Siempre está presente en todos los pacientes con eczema. Siempre hay un antecedente porque hay una susceptibilidad a desarrollar no solo todo lo mencionado, sino que este paciente, su característica principal, además de la inflamación, es el prurito y la cerosis, esa piel reseca, muy reseca. En el paciente que tiene una dermatitis de contacto, por ejemplo, es totalmente distinto al eczema, porque aquí la carga genética es la que contribuye a la aparición de la enfermedad realmente. Pero también la parte bioquímica, vemos que hay un deterioro en esa piel, en esa barrera cutánea. El pH alterado y hay además la presencia de estrés oxidativo. Muchos de estos pacientes, como le dije, son susceptibles a desarrollar cualquier enfermedad de tipo inmunológica. Por eso, nosotros hacemos mucho hincapié en el niñito cuando la desarrolla a primera edad, porque en la búsqueda de mejorarle su condición, ¿no? De que tiene esa piel muy reseca, la madre acostumbran a ponerle mucha cremita y lo que hacen es alterar desde el primer inicio esa barrera cutánea. O sea, que tratando de mejorar su piel, lo que hacen es alterar el desarrollo de la enfermedad. La carga inmunológica, vamos a ver que va a estar presente en todo proceso inflamatorio, obviamente. Vamos a ver que los T helper cells van a estar aquí presentes como en cascada, que bien ya lo hemos visto, ¿no? O sea, que intervienen interleuquina 1, interleuquina 13, 5, como mediadores inflamatorios que están presentes siempre positivos. Obviamente van a haber otros procesos que van a estar alterados, como IgG, en todo proceso de alergia, histamina, liberación, se da todas las cascadas, no solo inflamatorias, sino alérgicas en estos pacientes. Por lo tanto, lo vamos a tener en dos fases. En una fase aguda, donde va a haber el predominio de prurito y el proceso inflamatorio alérgico, con presencia, como dije, interleuquinas, pero al mismo tiempo crónico. Y es que el paciente atópico primero desarrolla la enfermedad desde muy temprana edad. Ya lo vamos a ver a continuación, pero también hay un gran número de ellos que se mantiene toda la vida, ¿no? Y es porque pasa por diferentes procesos. Y el proceso alimentario, que es un proceso que muchas veces lo dejamos a un lado porque no tiene un impacto directo en la causa, sino en la exacerbación de la enfermedad, pues tampoco lo tomamos presente. Pero sin embargo, está demostrado que estos pacientes, como son muy alérgicos, pues entonces van a tener problemas también en lo que consumen, principalmente en los derivados muy grasos, pero sobre todo en los azúcares. Todos esos productos enlatados, bien decía el doctor, cómo destruyen nuestros órganos, ¿no? Y cómo desencadena un sinnúmero de enfermedades el consumo del azúcar. Bueno, pues en el paciente atópico, cuando tenemos este tipo de alergia, son muy susceptibles a desarrollar otros tipos de inflamación, producto de esa alimentación. Y lo que cuidamos sobre todo son los productos procesados, ¿no? En estos niñitos. En cuanto a los factores ambientales, como su piel está muy irritada, muy reseca al mismo tiempo, los dos polos le hacen mal, o sea, tanto el calor extremo como el frío extremo. Entonces, un paciente que en estados de inflamación, pero al mismo tiempo de resequedad extrema de su piel, pues entonces tenemos que estar guiándolo de que una hidratación permanente. Ojo, la hidratación no es solo oral, sino tópica, directamente a la piel. El órgano es el último que se queda, así como me dejaron de último en la conferencia, pues todos los órganos, cuando usted toma mucha agua, doctor, todos los órganos se reparten el agua. El cerebro es el primero, el corazón a la y lo último que le toca, apenas menos de 1% de esa agua consumida es a la piel. Por eso es que tenemos que hidratárnosla directamente. No es suficiente con tomar agua, sino que tenemos que hidratarla aplicándole esto para mejorar esa barrera epidérmica que se va destruyendo. El proceso de prurito, que es siempre, le decía, no hay ningún eczema, ningún dermatitis sin prurito, pues entonces lo que le hacemos es siempre evitar ese rascado permanente con antihistamínico para que el paciente no siga empeorando su situación, ¿no? Vamos a ver que también aquí se habló de lexi cruzada,
¿no? Como todos los órganos, el cuerpo humano es un sistema, todos lo sabemos. Entonces, todo lo que repercute en uno, repercute en otro. Ya la doctora O'Brien hablaba de eso, cómo ese mecanismo se ve tanto neurológico, inmunológico, endocrinológico y metabólico, también impacta en la piel. O sea que la piel no es un órgano que está afuera y nadie se acuerda de él, sino que todo lo que, como dije al principio, está dentro comienza a desencadenar factores que están implicados en la exacerbación de la enfermedad, ¿no? De ese ciclo. Esas son las llamadas psicodermatosis, un grupo de enfermedades que tienen un proceso neurológico, pero desde el punto de vista emocional. La mente y el cerebro le decía que están unidos, ¿no? Entonces ya hoy en día se estudia mucho esto como una subespecialidad dentro de la dermatología. Lo que son esta tabla, los procesos fisiológicos primarios que tienen una implicación directa con el estímulo emocional. Y ahí vemos enfermedades que las vamos a ver desglosadas, tanto en los primarios como psiquiátricos, como secundarios incluso, que son menos comunes, pero que también tienen un impacto directo en el paciente. Este es un ejemplo que vemos mucho. Me decía que le quiere traer una fotito. ¿Cómo no? Ahí está. Este paciente es uno de los pacientes que más común vemos con alopecia, ¿no? Hay muchos tipos de alopecia. Cuando vemos esto pensamos o es una tinea capiti o es una alopecia areata, ¿no? En el caso de la alopecia areata sabemos que es el proceso inmunológico que destruye el folículo. Sin embargo, todo paciente con esta alteración siempre le preguntamos cómo anda el asunto en el trabajo, en la casa, en el hogar, porque siempre hay un proceso emocional implicado en la destrucción del folículo. Y si no mejoramos esa parte emocional, pues no le crece el vello, por mucho que le trabajemos. O sea, que está íntimamente ligado con la parte emocional. Lo mismo la psoriasis. La psoriasis es una de las enfermedades más conocidas dentro de la dermatología. Aparece como una placa eritemato escamosa, pero cuando se pone así, bien aracanada, bien gruesa, bien liquinificada, cuando el paciente está bajo mucho estrés, aún sea tomador, fume y se cronifica la enfermedad, lo que realmente lleva a no mejoría, aunque le hagamos todo lo que le hagamos, es el factor emocional. Esto da mucho estrés, obviamente. Estas placas no solo están en la piel, están en el cuero cabelludo, están en mucosa. Imagínense esto en ano, en vagina. O sea, cómo puede impactar al paciente desde el punto de vista psicoemocional, ¿no? Y psicosocial. Lo mismo con, lo decía, la dermatitis seborreica, como es una capa simple, una pitiriasis simple, pero mire cómo se puede, bajo estrés, cronificar, o sea, liquenificar, pasando el borde de implantación del pelo, ¿no? La neurodermatitis, lo mencionaba, este es el paciente que se arrasca, se arrasca, se arrasca, hasta hacerse esta lesión. Y luego la pitiriasis rosada de Givert, todas ellas tienen una característica, recuerden, que pertenecen a ese espectro donde la parte emocional es la que exacerba la enfermedad, ¿no? Entonces, esta es una paciente que mayormente cursan entre los 25 y 45 años de edad, que cuando están bajo mucho estrés aparecen estas lesiones eritematosas. Primero aparece como una lesión diana única, bien circunscrita, y luego se distribuye en forma de árbol de Navidad, la llamamos nosotros, o sea, de afuera hacia adentro. Esta es la pitiriasis rosada de Givert. La otra que tiene que ver con este grupo es la dermatitis atópica. No se puede tratar la dermatitis atópica simplemente como un proceso puramente dermatológico, sino recordando que tiene una implicación emocional, tanto en el polimorfismo como se va a distribuir en las lesiones. Le encantan las zonas acrales, o sea, le encanta salir principalmente en el bebito, en las zonas acrales. Y aquí es que él comienza a rascarse, ¿no? En los pliegues. Y allí aparecen las lesiones, pero no se queda circunscrita ahí, puede volverse en placa. Incluso puede, a este le llamamos dermatitis atópica numular, o sea, se hace como lesiones así en medallones, pero puede incluso distribuirse y generalizarse, principalmente cronificarse con esa dermatitis ya más en placa distribuida, serótica, como vemos en la imagen, ¿no? La epidemiología, el 15 al 20% aparece en niños a primera temprana edad, incluso en neonatos, es lo más común, pero aparece también en fases sucesivas, después entre los 5 y 15 años.
más del 70% de ellos remite realmente, ya se sabe, en la edad adulta. O sea, después de los 15 años, el paciente ya deja de tener la enfermedad activa. Todavía tiene la enfermedad, pero no se manifiesta. Y eso es importante saberlo. Como vemos aquí, en la evolución puede ser en la primera fase, en el primer añito de vida, a veces lo vemos simplemente como un eritema facial con escama, ¿no? Entonces el niñito que sabemos que es atópico comienza a quejarse, tiene problemas de trastorno del sueño, tiene ansiedad y no sabemos qué es porque está causando con esta enfermedad y lo que siente es mucha picazón, mucho escozor, por eso su inquietud, ¿no? Voy hacia acá, perdón. Miren cómo puede, es el del rascado, incluso en el adulto. El adulto le dice a usted, no, no me pica, incluso muchos pacientes con dermatitis. Y usted le ve los signos de rascado, usted le ve que tiene todas las lesiones, pero según él no le pica. Y es porque muchas veces lo hace durante el sueño, cuando no es consciente. Comienza a rascarse y se hacen todas estas lesiones que usted ve acá, ¿no? Ya en la fase aguda, entre 5 y 12 años, hay en esa etapa que le decía que la evolución de la enfermedad puede ser espontánea. Aquí mejoran en el gran porcentaje de ellos y no son activos, o sea, dejan de tener este tipo de lesiones en la piel. Sin embargo, un grupo se mantiene ya en la edad adulta entre los 16, 25 o más, pero es cíclico, o sea, cada vez que se expone a un factor estresante emocional o alérgico, ahí aparecen las lesiones. O sea, en la etapa adulta. Mire cómo puede diseminarse. Las lesiones en la piel no solo son localizadas, sino diseminadas y generalizadas. A veces, para uno como médico, no tienen claro lo que es diseminado y generalizado. Esto quiere decir que esto puede estar en la cara, en el cuello, en la espalda, en la pierna, en todo el cuerpo y ser diseminado, no generalizado. Cuando hablamos de generalizado en dermatología, nos referimos a que tenemos más piel sana que enferma y viceversa. O sea, está en todo mi cuerpo, pero si tengo menos lesiones, o sea, más piel sana que lesiones, estamos hablando de diseminado. Pero si tengo más lesiones que piel sana, eso es generalizado. Eso es en el caso de la dermatología. Y esta es una enfermedad que puede generalizarse incluso. La escala de severidad que tomamos para saber estos pacientes, la de SCORE, hay otras que se utilizan, pero más para estudios clínicos, no para diagnóstico per se, porque el diagnóstico realmente de esta enfermedad es un diagnóstico clínico. En el 90% de los casos, el dermatólogo con ver la historia clínica del paciente, saber que es atópico, verle la característica de las lesiones, ya nosotros sabemos que estamos frente a la dermatitis atópica. Sin embargo, muchas veces, obviamente, tenemos que auxiliarnos de herramientas complementarias para ver cómo está todos estos niveles que nos dan a entender que estamos frente precisamente a un paciente con esto. La dermatoscopia es un estudio que rara vez se utiliza, pero lo vemos precisado en pacientes que precisamente pueden tener otras comorbilidades juntas, principalmente pacientes que tienen una MF, la micosis fungoide, que es una enfermedad que tiene todas las variaciones, se presenta igual a cualquier otra. Y cuando tenemos la duda, pues entonces vemos con dermatoscopia estos signos que vemos acá, lo que vemos es la presencia de vasos más dilatados de la cuenta, esos vasos arborescentes. Vemos también que hay un eritema más difuso, la liquenificación de la piel, lo vemos en dermatoscopia. Incluso a veces encontramos lo que se le ve a muchos pacientes que tienen dermatitis seborreica, que es una difusión de esa liquenificación en capas, o sea, que se va agrupando las células muertas como lo hace el paciente psoriático. O sea, que a nivel córneo hay una liquenificación bien marcada, es lo que quiero decir, y eso es propio de ellos. Pero esa liquenificación está serótica, o sea, está oleosa, está amarillenta, es como si tuviera una infección. Se ve amarilla la liquenificación en el área, ¿no? También lo vamos a tener diagnósticos diferenciales porque puede verse muy común que lo confundamos con otros tipos de lesiones como la tiña circinada, principalmente en la que vimos en la imagen, que es la numular. Las tiñas que vienen corporis tienen un centro aclarado, o sea, son placas eritematosa con centro aclarado.
pero muchas veces el paciente con eczema puede verse de esta manera, ¿no? Los psoriáticos, le decía la MF, la micosis fungoide, que es un cáncer, ¿no? De la médula ósea realmente, pero que tiene una variedad enorme y difícil muchas veces nosotros de descartar. Mírala aquí cómo se ve esa tiña, ¿no? En pacientes, pero a diferencia de lo que vemos en la numular, aquí le vemos un centro aclarado, como bien decía, ¿no? En la psoriasis, en su etapa inicial, tiene la característica de hacer placas bien seróticas en áreas flexurales, propio también que se ve en la tiña, ¿no? Perdón, en la dermatitis atópica. Pero mire cómo se puede poner liquenificada, eso lo hace distinto totalmente. La psoriasis nunca se va a ver así en el paciente con atopia, con eczema. Esta es la micosis fungoide y la dermatitis de contacto, que es la más común de toda la dermatitis, también muchas veces la podemos confundir con el eczema, principalmente en la etapa inicial, ¿no? De la enfermedad. El manejo terapéutico, la hidratación es lo más importante. Si hay una piel que está reseca, que es la característica número uno de estos pacientes, mantener esa piel bien hidratada. Principalmente evitar el macerado en áreas flexurales, porque a veces principalmente vemos como muchas madres le echaban talco a esos niñitos en áreas, ni se puede usar en bebés ni en pacientes geriátricos, mucho menos el talco en áreas flexurales, porque va a ser un macerado, se pone peor. Por eso es que veíamos los bebitos cuando usaban esos pañales en nuestros países, en áreas del pañal, cómo se hacía una maceración más evidente, más irritante, ¿no? La orientación al paciente. Este paciente desde bebé hay que orientar a los familiares de cómo debe acompañar a este paciente de por vida, porque hay una parte de él que va a estar afectada, que muchas veces se deja de lado, que es la parte psicoemocional. Y si no manejamos esa parte psicoemocional, esa orientación de cómo afrontar esta enfermedad, pues esos factores lo que van a hacer propiciar el desarrollo a que peor se desencadenan la sintomatología. Por lo tanto, el apoyo psicosocial siempre va a estar y debe ser una prioridad en estos pacientes. Voy a hacer traga. En cuanto al tratamiento tópico, siempre en dermatología, los corticosteroides son nuestro arsenal, ¿no? Nosotros a veces nos dicen los médicos de los esteroides, porque usamos mucho el corticosteroide para todo. Sin embargo, en estos pacientes con eczema, rara vez empezamos por ahí, por la primera línea de corticosteroides. Más bien es tratar de que el paciente entienda que es una enfermedad crónica, que debe vivir con ella, que debe evitar el prurito, el rascado, manejar esa parte para que estos tratamientos no sean un apoyo más que cuando haga la cronicidad, cuando el paciente ya lo necesite, porque si recurrimos a ello, pues entonces llega un punto donde nada de esto le va a favorecer. Principalmente también se están usando los inhibidores de calcinuria, se usan menos cada vez más en el paciente con eczema, sin embargo, están allí presentes, principalmente cuando lo usamos tópicamente, preferimos usarlo principalmente primecrolimus al 1% tópico, le va muy bien, pero solamente en el paciente adulto. En el paciente niñito preferimos mantenerlo con esteroides. Lo mismo estamos viendo con los fosfodiesterasa tipo 4. Tienen una buena resolución en los pacientes, principalmente cuando ya lo anterior no funciona, cuando ya es muy crónica, cuando esa piel ya está muy liquenificada, ¿no? Sin embargo, la terapia biológica es la que ha tomado más auge hoy en día, ¿no? Esa terapia de anticuerpos monoclonales. Principalmente, ¿por qué? Porque vamos a ver que estos pacientes responden mucho más rápido. Principalmente en semanas podemos ver cómo esa liquenificación comienza a desaparecer y la piel comienza a dejar esos procesos inflamatorios que tanto le afectan. Y mencionaba bien la doctora, los JAK inhibitors, el problema de estos, que como bien usted mencionaba, doctora, nosotros no los recurrimos a ello por los side effects, no solo como usted bien mencionaba, por los procesos que pueden desencadenar de tromboembolismo, sino por lo mismo de las sobreinfecciones. O sea, es un paciente que como tal es susceptible a desarrollar infección, imagínense si le damos este tipo de medicamentos disparan, aunque muchos de los colegas los prefieren porque actúan con muy buenos resultados muy rápidamente, ¿no? Pero tenemos esa complicación, ¿no?
Otros procesos que utilizamos, el metrotosate de este grupo es el que más usamos por sus bondades, responde también muy rápido, baja inflamación, baja prurito, baja liquenificación del paciente y el paciente rápidamente se ve que pasó del proceso crónico a un proceso estable. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuenta del efecto rebote. O sea, inmediatamente suspendemos la medicación, el paciente vuelve y desencadena las lesiones. Otro mecanismo, principalmente en los bebitos, en el neonato que usamos, es la fototerapia, ¿no? Cómo disminuye inflamación, prurito, calma esa piel, mejora esa función de barrera y le da una tranquilidad también al bebé para dormir mejor, porque cuando desarrollan la enfermedad estos bebitos son muy inquietos. O sea, casi no duermen y eso es un problema en realidad para mantener una buena y adecuada satisfacción de la madre con este proceso y el propio bebé. En conclusión, la dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial. Realmente, si lo vemos desde el punto de vista dermatológico, pues siempre nosotros sabemos que la parte emocional es la parte que a veces dejamos a un lado como dermatólogos y es la parte que estos pacientes realmente más necesitan, porque van a tener esta condición toda la vida. Y entonces ese proceso emocional, cómo lo desencadenen, cómo lo vayan manejando, es lo que va a propiciar a los cambios de agudo a crónico. La disfunción de barrera, si estos pacientes cuando ya han superado la etapa en ese desarrollo, en esa pubertad, a veces tienen 35 años y nunca más les salió una lesión en la piel, pero se someten a procesos incluso estéticos y debutan, comienzan a salir. Yo he tenido pacientes que llegan por, qué sé yo, por un botox, un fillers, y vemos el antecedente que es atópico, pues entonces lo orientamos de que no son candidatos para hacerse microaguja, para hacerse microdermoraciones, para hacerse peeling. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted le hace cualquier de este tipo de tratamiento debutan, comienzan a hacer las placas eritematosas que antes no tenían. Muchos de ellos ni sabían que eran atópicos, porque quizás fueron atópicos antes del nacimiento hasta los 5 o 6 añitos de edad, la madre nunca le dijo sus antecedentes, ellos no saben que tienen esta enfermedad y debutan en la adultez, pues entonces a veces piensan que fue proceso de una mala terapéutica que lo llevó a esto, ¿no? Por lo tanto, tanto las terapias biológicas como el tratamiento del manejo psicológico es lo que ha revolucionado realmente la dermatitis atópica como un manejo efectivo en esta enfermedad. Así que tengan siempre en cuenta con esto. Aquí les dejo algunas referencias. Yo siempre he dicho, en toda familia siempre hay un atópico. Aunque no esté diagnosticado, siempre, incluso uno mismo puede ser atópico y no saberlo. Si usted siente que le da mucha picazón en la piel, no necesariamente que usted es simplemente alérgico, puede ser que tenga la enfermedad y aún no la haya debutado. Así que muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Esto fue el año pasado, hace 3 años ya de esto, doctor, acá. Dos, que estuvimos acá y aprovechamos también para invitarlo a una actividad que realizamos cada año en la ciudad de Orlando, donde ejercemos hace 10 años, y allá hacemos este congreso que es puramente de medicina estética y regenerativa. Gracias a todos. Bueno, pues agradecemos ya la presentación final y queremos invitar a aquellos que tienen preguntas para los participantes, mientras damos las gracias también a la asistencia de la Asociación Médica Dominicana, ¿verdad?